palabra de Dios, cómo fue revelada la inspiración de las Escrituras. Y eso es algo importante que usted va a entender. Le voy a dar el ABC de todo creyente. Alguien viene aquí y recibe a Cristo. Después de que recibe a Cristo debe aprender estos principios bíblicos para que no se nos salga después de la palabra de Dios. Es decir, lo que le voy a dar ahora es algo que debe aprender, es como, por decirlo así, las vocales. Son las vocales para todo creyente. Es la base sobre la cual debe estar fundamentada o edificada el edificio que usted está construyendo, es decir, su propia casa. Muy bien, vamos a San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. Es un texto bíblico que todos lo sabemos, que lo hemos escuchado durante mucho tiempo. Ya lo tiene San Juan capítulo 5, versículo 39. Vamos a leer desde el 36 al 39. Cuando lo tenga listo, ahí me dice un fuerte amén, por favor. Amén. San Juan 5, 39. Así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, desde el 36 al 39. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creen. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, gracias, maravilloso Dios, porque eres fiel, por tu amor tan grande, Señor, a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque nunca nos has fallado, porque siempre has permanecido en nosotros ahí, a cada momento, a cada instante tú has estado. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu fidelidad, por tu presencia sobre nuestras vidas, mi Dios. Gracias, Jesucristo, por ese sacrificio completo, por tu sangre derramada. Te doy gracias porque tú llevaste a las maldiciones para que nosotros recibamos la bendición que tú le prometiste a Abraham, Señor. Y yo te doy gracias, Espíritu Santo. Gracias, maravilloso Espíritu. Yo te amo, te adoro, Señor. Tú eres el amor de mi vida, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, por tu unción manifestada, Señor, en la asamblea. Yo te doy gracias, Espíritu Santo. Yo permito, Señor, que tú señores en esta reunión, que no sean mis pensamientos, que no sean mis sentimientos ni mi voluntad, sino la tuya, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, que tome control, Señor, de esta reunión en el nombre de Jesús. Y cuando terminemos, Señor, o cuando estemos enseñando tu palabra, tú comienzas a hacer milagros, señales, maravillas y prodigios en el nombre de Jesucristo. Amén. Repita conmigo: en el nombre de Jesús yo declaro que soy un buen terreno donde se siembra la palabra, y que yo entiendo la palabra de Dios. Posteriormente escudriño para comprobar que lo que el pastor me dice es verdad. Amén. Gloria a Dios. Mire, este es el ABC de todo creyente. El ABC con las vocales les voy a dar. Pues sí, hermano, pero yo tengo 30 años en palabra. ¿Qué me va a decir usted? ¿Cómo que me va a enseñar las vocales? Le voy a decir algo muy importante. Para que entender este principio, vamos a Mateo capítulo 7. Fíjese bien, la base sobre la cual se fundó esta congregación y sobre la cual estamos fundados muchos, no es en base a que unos rebeldes se salieron de un lugar a otro. Eso es importante que usted lo entienda. Si usted es nuevo, ¿cuántas personas nos visitan por primera vez que nunca hayan conocido a Jesucristo, hayan recibido a Jesús como su Señor y Salvador? Todos son creyentes, en un momento dado recibieron a Jesús, ¿sí o no? Bueno, todos son creyentes. Segundo, ¿cuántas personas vienen de otra congregación a este lugar por primera vez? Que ya son creyentes, pero que no sean de Guadalajara, que sean de aquí, de los lugares, de los pueblos, de la ciudad de Los Mochis. Ok. Entonces todos son
en este lugar, aquí han estado durante algún tiempo. Muy bien. Le voy a decir por qué. Este principio bíblico que les voy a dar ahora es un principio bíblico para cuando en primer lugar conocimos palabra de fe o conocimos a Jesucristo. Es lo primero que se nos debió haber enseñado, sin embargo en algunos lugares no se nos enseñó. Empezamos a construir nuestro edificio, nuestra casa a partir del segundo piso, sin embargo el cimiento quedó flojo. Ahorita lo van a captar por qué razón. Mateo capítulo 7 le dije, ¿verdad? Nuestro fundamento quedó a lo mejor sobre la arena. Usted dirá, hermano, pero yo conozco mucha palabra y sé que Dios es bueno y tengo muy buen fundamento. Usted ahorita lo va a captar por qué en cierta manera a lo mejor su fundamento necesita ser reforzado. A lo mejor tiene buen fundamento, pero necesita ser reforzado. Es decir, vamos a acabar debajo del edificio de la casa que somos, porque dice así la palabra que somos casa de Dios, ¿verdad? Vamos a acabar por debajo y vamos a reforzar eso que ya tenemos. ¿Qué les parece? Y otros a lo mejor van a edificar apenas su fundamento. Entonces, Mateo capítulo 7, nuestro Señor Jesucristo nos dijo estas palabras, versículo 24 en adelante, al 28. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Fíjense, edificó su casa sobre la roca, es decir, Jesucristo dice, oye las palabras y las hace, ¿verdad? Es importante entender que Jesucristo está hablando de palabras. Oye estas palabras y las hace. Entonces dice Jesús que los compara con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó con aquella casa que dice no cayó? Porque estaba fundada nuevamente sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, entonces ya la compara con otro tipo de hombre, un insensato, dice que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Fíjese bien, algo muy importante que debe entender. Todo lo que hemos llegado a palabra fe, este fundamento que le voy a dar es algo importantísimo, que no se les había dado a ustedes y a mí tampoco se me dio, pero yo tuve que investigarlo por fuera. Porque era importante que yo entendiera lo que Dios quería o de qué manera Dios quería que escudriñaran las Escrituras. Muchos creen que leyendo una traducción ya escudriñan, otros creen que leyendo 5 traducciones escudriñan. Pero hay algo todavía más profundo que necesitamos entender como creyentes, como hijos de Dios. Y sobre ello estamos fundados. Muy bien. Póngale, el tema se llama ¿cómo se inspiraron las Escrituras bíblicas? De repente es un tema técnico, pero no es tan espiritual que al final, si alguien viene enfermo, vamos a ver un milagro. Es tan espiritual esto que cuando terminemos, Dios va a comenzar a hacer milagros. Y no nada más de dolencias, milagros extraordinarios, creativos. Entonces fíjense bien. Esta serie de la inspiración de las Escrituras la vamos a dar primero en honor al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que la reveló. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? El Espíritu Santo es Dios, estamos de acuerdo, ¿verdad? El Espíritu Santo reveló las Escrituras y en honor a Él tenemos que hacer esta enseñanza, yo la hice en honor a Él. Segundo, en honor a la misma palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Dios. Así dice San Juan 1:1. La palabra de Dios es Dios. ¿Por qué la palabra de Dios es Dios? Porque usted no puede hablar algo que no represente a usted mismo. La palabra de Dios es Dios. Porque el universo fue constituido por la misma palabra de Dios. Y porque la palabra de Dios es la máxima autoridad aquí en la tierra, respaldada por el mismo Espíritu Santo, haciendo señales, milagros y maravillas. En honor al Espíritu Santo vamos a hacer esto, porque Él la reveló en su momento dado y Jesucristo dijo, tú escudriña las Escrituras. ¿Qué significa escudriñar? Escudriñar en una Biblia, se gusta notar. En la Nueva Versión Internacional, San Juan 5:39 dice, ustedes estudian las Escrituras, y lo dijo en un contexto religioso porque eran fariseos los que estaban en ese momento. Entonces Jesús le habló a fariseos. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hablan la vida eterna y ellas son las que dan testimonio a mi favor, así dijo Jesús. Pero también dijo, ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado en una traducción que se
llama palabra de Dios para todos. Verifiquen. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, eso dijo Jesús. Es decir, cuando estudiamos la Biblia, debemos de estudiarla con mucho cuidado. ¿Está captando? Con mucho cuidado, o sea, no a la ligera. La palabra de Dios no se debe de escudriñar a la ligera. Escudriñar significa que usted investigue, para que me entienda. Que usted investigue lo que representa, lo que significa, qué es lo que Dios quiso decir a través de su palabra. Ya tenemos a Jesucristo, que Él es la verdad. El camino, la verdad y la vida es Jesucristo, ¿verdad? Ya lo tenemos. Pero hay verdades en la misma palabra que aún no se nos han sido reveladas y necesitamos reconocer ello. Ok, entonces fíjese bien. También esta serie la vamos a hacer en honor a los que representaron la Reforma Protestante por allá. Algunos le atribuyen 1517 Lutero, otros le atribuyen a John Wycliffe por allá en 1372 y otros a John Hughes por allá en 1410. Estos hombres sufrieron contra un sistema religioso y letárgico o de pasividad, donde no había ninguna manifestación, todo era reglas, religiosidad, todo era págame para que sanes, págame para irte al cielo, indulgencias, etcétera, contra un sistema religioso romano de aquella época. Este hombre llamado John Wycliffe, un erudito en la palabra de Dios que sabía latín, griego, etcétera, este hombre luchó contra todo un sistema. Afortunadamente no le hicieron nada, pero el que le siguió por allá, John Hughes, a ese hombre lo quemaron en la hoguera. Así es que usted está en una mejor posición, porque hombres sufrieron para que saliera la verdad bíblica a relucir. Este hombre llamado John Wycliffe dijo una vez, fíjese, que la única autoridad, eso es lo que dijo, que la autoridad bíblica, la única autoridad sobre la cual se puede basar la doctrina de Cristo está en la palabra de Dios. Este hombre lo dijo, y por él nos ponemos a escudriñar las Escrituras, y por él nosotros necesitamos investigar a fondo lo que la Biblia dice. Que si bien es cierto, ya conocemos a Jesús, que si bien es cierto, tenemos la verdad, en el sentido de que conocemos a Jesucristo, pero hay otras verdades que aún no conocemos y es necesario para ello escudriñar las Escrituras. Entonces, fíjense bien, no vengo a hablar de hombres, sino simple y sencillamente vengo a hablar de lo que es en sí la palabra de Dios. Estos hombres sufrieron por él. Ahorita a lo mejor usted tiene que sufrir gran cosa, solamente ponerse a estudiar la Biblia sobre las bases que le voy a dar en esta mañana. Entonces, este hombre llamado John Wycliffe, fíjese, dijo, para que usted estudie la Escritura, debe mantener una actitud de humildad y siempre de búsqueda. O sea, decir, no tiene que ser soberbio, no tiene que decir todo me lo sé ya, porque a ellos no les va a revelar nada el Señor. Otra cosa que dijo este hombre llamado John Wycliffe, que usted debe recibir la instrucción del Espíritu Santo. Cuando usted se mete en la presencia del Espíritu Santo, comienza a adorarle y aparte escudriña la palabra de Dios, que son los dos elementos esenciales para que Dios le revele o Dios le abra los ojos espirituales y pueda abrirse el entendimiento para que usted comprenda las Escrituras de una mejor manera. Entonces, fíjese bien. Por ello, este aniversario representa un año más, no es un año más de vida de una congregación. Este año representa en sí, sin saberlo ustedes, crearon una reforma. A lo mejor no como la reforma de 1500 o de 1300, pero creamos una reforma porque no nos sometimos a un sistema religioso, ¿verdad? Porque no nos sometimos a preceptos humanos, porque no nos sometimos a un régimen autoritario, ¿verdad? Y fíjese bien, ¿sabe por qué creó o forma parte de usted una reforma? El hecho de que usted escudriñe las Escrituras y el mismo Espíritu Santo le dé testimonio de que algo está incorrecto, es un simple motivo por el cual usted se pone a estudiar, por decir así, las Escrituras, y usted comprueba si lo que yo le hablo es verdad y si lo que yo le hablo no es verdad. Este elemento que le voy a dar esta mañana, inclusive, es para que usted mismo verifique que lo que yo le hable es correcto o no es correcto. Porque también los pastores somos sujetos de que las personas puedan
decir, oye, te equivocaste, pastor, porque soy ser humano, ¿verdad? Que somos seres humanos los pastores. También, sí sabía que los profetas eran seres humanos, ¿verdad o no? Sí sabía que los profetas iban al baño, ¿no? Iban al baño. Sí sabía que roncaban en la noche algunos profetas. Ya que eran seres humanos, a los cuales Dios les inspiró la palabra, para que ellos a su vez escribieran, o hubiera otras personas presentes para constatar lo que Dios decía. Entonces ya se bien. Ahora sí vamos a comenzar de lleno. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Estamos de acuerdo que son dos métodos o dos formas en que el Espíritu Santo va a revelar su palabra. Él ya la dijo y está escrito. 2 Timoteo 3:16. Recuerden que el que nos enseña es el Espíritu Santo a través, cuando usted comienza a leer la palabra, a estudiarla, el Espíritu Santo es el que nos revela. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Estamos guiados por el Espíritu Santo. Por ahí, cuando tenga oportunidad, verifique 1 Corintios 2, del 9 al 13. Dice que nosotros no hablamos palabras enseñadas por una sabiduría humana, sino por palabras las que enseña el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo enseña estas palabras. Y es necesario utilizar esos dos elementos, la revelación del Espíritu Santo y el escudriñar las Escrituras. 2 Timoteo 3:16, ya lo tiene, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. De repente, cuando usted lo lee en una sola traducción, usted va a captar, a lo mejor, decir: toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y aquí viene un elemento muy importante que le voy a dar. Si yo le dijera que este libro, ¿cómo se llama este libro? Biblia se llama, y Testamento, ¿verdad? Pero sabía que en esta parte, en este libro o conjunto de libros, que en el griego se llama Biblia o la Biblia, no sé si es el nombre en griego, Biblia. ¿Sabía que la traducción de Biblia no es igual a una traducción de palabra de Dios? Biblia está, no es en nuestro lenguaje castellano, para que me entiendan. Biblia está en griego, está en latín. Su nombre en griego y latín, lo cual significa que es un conjunto de libros. Es lo único que significa Biblia, conjunto de libros. Pero fíjese algo muy importante que le voy a decir. En este libro está contenida la palabra de Dios. ¿Cuántos saben? Y Dios es fiel a su palabra y Dios cumple su palabra. En este libro está contenida la palabra de Dios. Pero ¿cuántos saben que en este libro se escribieron palabras que dijo el mismo diablo? Lucas capítulo 4, ahí el diablo habló. ¿Verdad, sí o no? Cuando le decía a Jesús, dice que lo llevó a un monte alto y le mostró los reinos de la tierra. Y le dijo: he aquí, esta potestad yo te la doy, si postrados me adorares. Eso dijo el diablo a Jesús. La pregunta es: ¿lo que habló el diablo lo inspiró Dios? Esa es una pregunta muy importante. Vamos a ver otro caso importante en Génesis capítulo 3. Vamos a Génesis 3. Fíjese bien, usted me va a decir si lo inspiró Dios o no lo inspiró Dios. Es lo que yo quiero enseñar en esta mañana. Génesis capítulo 3, versículo, ahorita leo el versículo. Bueno, vamos a leer el capítulo 2. Es el capítulo 2. Versículo 17. Era Dios mismo hablándole al ser humano. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Cuántos saben que es Dios ahí hablando? ¿Sí o no era Dios? No dude. ¿Cuántos saben que era Dios mismo hablando ahí? ¿Se de acuerdo que era Dios? Pero ¿cuántos saben que también en Génesis capítulo 3, que lo vamos a leer ahorita, habló la serpiente?
¿Cuántos saben que habrá una serpiente o el diablo a través de una serpiente? Muy bien, fíjense bien. Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comas de todo árbol del huerto. Con que Dios os ha dicho no comas de todo árbol del huerto. Eso le dijo la serpiente, ¿a quién? ¿A quién cree que le dijo en Génesis capítulo 2? El que leímos ahorita, ¿a quién cree que le dijo? Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente cuando comas morirás. ¿A quién le dijo? A Adán, no le dijo a Adán, le dijo a Adán, no se confunda. Le dijo a Adán. ¿Quién le transmitió a Eva que no tendría que comer de ese árbol? Adán, ¿verdad? A su esposa. Entonces, ¿con quién tuvo comunión la serpiente? Con Eva, no con Adán. Ok. Entonces, fíjese bien, sigue hablando más adelante la serpiente. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. De él ni le tocaréis para que muráis. Le estaba pasando en pocas palabras toda la información al diablo. ¿El cuándo? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué le dijo la serpiente a la mujer? Que no iba a morir. Una pregunta, ¿es una verdad bíblica eso? Que si ella comía del árbol no iba a morir. ¿Es una verdad? ¿Es una mentira, sí o no? ¿Por qué es una mentira? Porque ella se tragó la mentira, se tragó el fruto de ese árbol. ¿Y qué pasó? Murió espiritualmente. Eso fue lo que sucedió. Entonces la serpiente habló una verdad o habló una mentira. ¿Sí o no habló una mentira? Ahora, ¿la serpiente fue inspirada por Dios, hermanos, para hablar esa mentira? ¿O fue inspirada por el diablo? ¿Está captando lo que existe en la palabra de Dios? Lo que existe más bien en la Biblia, no en la palabra de Dios. En este conjunto de libros está algo que se llama palabra de Dios, pero también hay hechos registrados, sucesos donde intervino Satanás, el diablo. ¿Está captando? Fíjese bien. Hay dos cosas como resultado de ello, importantes entender. La mayoría de los cristianos hemos entendido que la Biblia, toda la Biblia fue inspirada por Dios, hermano, hasta lo que habló el diablo. Hasta las incoherencias de Job. Vamos a Job capítulo 7. Job capítulo 7 está antes de Salmos, ¿no? Para los que son un poco más nuevos en la palabra. Job capítulo 7. Usted me va a decir si esto lo inspiró Dios. Job capítulo 7, versículo 14 en adelante. Usted me diga cuando lo tenga listo. Entonces dijo este hombre Job, fíjese lo que habló Job. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones, y así mi alma tuvo mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Era un hombre que estaba diciendo que su alma deseaba la muerte, la estrangulación. La pregunta es: este hombre Job, metido en la presencia del Espíritu Santo, arrodillado ahí, comenzó a llenarse de esa presencia y dijo: mi alma desea la muerte. ¿Y eso acaso el Espíritu Santo lo habló por boca de Job? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo trae vida o trae muerte? Vida. ¿Para qué creen que son los dones espirituales? Para dar vida. Los dones espirituales son para restaurar órganos, son para que los ciegos vean, para que los sordos escuchen, para que los que tengan dañado un órgano de cáncer sea restaurado, hecho nuevo. ¿Verdad que para eso son los dones espirituales, sí o no? Entonces, ¿qué es lo que trae el Espíritu Santo? Vida. Él no trae muerte, jamás va a inspirar muerte. Dios jamás va a inspirar muerte. Entonces, lo que habló Job, usted dígame, ¿usted cree que inspirado por el Espíritu Santo Job empezó a decir: hubiera preferido mejor la muerte? ¿Será acaso sí? Job capítulo 3. Más bien vamos a seguir leyendo en Job capítulo 7 más adelante.
Fíjense bien, versículo 17. Job 7:17 dice: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Imagínense un hombre todo traumado ahí. Luego más adelante, ahora sí vamos a Job capítulo 3. Job capítulo 3, versículo 16. Unas cuantas hojas atrás, fíjense bien lo que dijo este hombre Job. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeños que nunca vieron la luz? En pocas palabras, Job está diciendo: ¿por qué no me abortó mi mamá? Imagínense, entró en trance Job en ese momento, y vino el Espíritu Santo sobre él, comenzó a hablar en lenguas, y luego dijo: me hubiera abortado mi mamá mejor. ¿Será así? ¿Fue inspirado por Dios esa frase de ese hombre? Usted valórelo. Valore lo que le estoy diciendo nada más, pues en el sentido de que lo investigue, lo verifique. Yo nada más leo la pregunta y usted sabrá si cree que Dios lo inspiró o fue el hecho de un hombre que solamente habló por la situación que estaba sucediendo en su vida. Habían muerto sus 10 hijos, había perdido todo su ganado, sus criados también los habían matado y tenía una sarna maligna este hombre. Todo enfermo, fracasado y era un hombre confundido cuando estaba hablando todo esto. Se va dando cuenta que esas palabras de Job no fueron inspiradas por Dios, ¿o sí? ¿Sí o no? Esto, escudriñalo en su casa, verifíquelo. No tiene necesariamente que recibirlo en este momento. Dijo Jesús que usted puede, la palabra dice: aquellos que son buenos terrenos son los que dan fruto 30, 60 y 100, ¿verdad? Eso dijo Jesús, ¿sí o no? Y luego dijo Jesús: pero que entienden la palabra, es decir, que usted debe escuchar al predicador y debe entenderlo primero, y si no lo entiende debe escudriñar, porque el predicador también es sujeto que puede cometer errores, y eso es lo que estamos llevando nuevamente o reconstruyendo, se puede decir, la palabra de fe, la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Para que usted no agarre un mal ejemplo de mí, por ejemplo, que usted crea: el pastor Sergio es el super ungido, nunca se equivoca. Usted jamás piense eso. Soy ser humano, voy al baño y ronco en la noche. Somos seres susceptibles de cometer errores, ¿sí o no? Para ello le estoy dando este elemento. Hermano, no hable del baño. Ok, ahora sí vamos a 2 Timoteo capítulo 3. Versículo 16. ¿Y está listo para lo que le voy a decir? Ahora sí, ya no voy a introducir algo más importante. Dice la Reina Valera, 2 Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice la Reina Valera: toda la escritura es inspirada por Dios. Una pregunta, nuevamente le hago la pregunta: ¿usted cree que lo que dijo Job, que su mamá lo hubiera abortado, que hubiera preferido mejor la muerte, la estrangulación, donde en Génesis capítulo 3 habló la serpiente, donde dijo una mentira, dijo: ciertamente si comes del árbol no vas a morir, dijo la serpiente? Todo eso, ¿se han dado cuenta que no fue inspirado por Dios? En pocas palabras, no salió por la boca de un profeta donde dice: Dios mismo está diciendo en este momento, mejor hubiera preferido la estrangulación. No fue el Espíritu Santo hablando por boca de Job. Eso que le quede muy claro en su mente y en su corazón. 2 Timoteo 3:16, cuando tenga oportunidad verifíquelo. La palabra que viene ahí, si usted lo verifica en una Biblia que se llama... Hay un programa que utilizamos mucho que se llama Spanish Sagradas Escrituras. No, perdón, se llama Yes Word, y ahí viene una Biblia que se llama Spanish Sagradas Escrituras, SSE. En esa Biblia, o también que se le denomina la Biblia del oso, dice: toda escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, etc. Toda escritura
escritura es inspirada divinamente, pero la palabra es, quiero informarle, que no viene en el griego en los manuscritos originales, porque viene encerrado en un paréntesis. Cuando usted vea una Biblia que viene en color gris o viene encerrado en paréntesis, eso significa que en el idioma griego no viene solamente, o en el idioma hebreo, en su caso el Viejo Testamento, no viene solamente, es una letra para, por decirlo así, completar una frase y que usted entienda de qué manera quiso Dios hablar. Pero eso es a criterio del traductor, insisto, no es porque venga en los manuscritos, que por cierto en el Nuevo Testamento no hay originales, no sé si sabía. Entonces fíjese bien, solamente hay copias de los originales. 2 Timoteo 3:16, en la Biblia de lenguaje sencillo, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios, dice la Biblia en lenguaje sencillo. Todo lo que está escrito es el mensaje de Dios, incluyendo cuando habló el diablo, incluyendo cuando Job habló de sus incoherencias. Eso dice la Biblia en lenguaje sencillo. Pero quiero leerle una Biblia, la Peshitta, Nuevo Testamento Peshitta, dice: toda escritura que ha sido escrita por el Espíritu es provechosa. Toda escritura que ha sido escrita por el Espíritu es provechosa. No sé si capta la diferencia ahí. No está diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios, sino que dice toda escritura que realmente fue escrita por el Espíritu, entonces es provechosa. Es decir, en este libro, que es Biblia, que viene en griego y en latín, significa un conjunto de libros, o libros en general, plural. En este conjunto de libros hay algo que Dios inspiró dentro de él. Pero no todo lo que viene en este conjunto de libros fue inspirado por Dios. De repente suena blasfemia, ¿no? Pero te voy a seguir leyendo. Hay una Biblia que se llama Brit Hadasha, judía ortodoxa. Dice: toda escritura inspirada divinamente es útil. Toda escritura inspirada divinamente es útil. Por último, hay una versión de la Septuaginta. Septuaginta dice: toda escritura por Dios inspirada también es provechosa para enseñanza, para reprensión, para corrección y para amaestramiento en justicia. Toda escritura por Dios inspirada. Toda escritura por Dios inspirada. No toda la escritura fue inspirada por Dios. ¿Se da cuenta la diferencia? Toda la escritura fue inspirada por Dios. No. Toda escritura que fue inspirada por Dios, entonces sí es provechosa. Pero la que no fue inspirada por Dios, ¿usted cree que es provechosa? Si Dios dice que lo estaba usted probando con una enfermedad, Dios le está probando con este cáncer, hermano. ¿Por qué? Porque si a Job le mandó una enfermedad, a mí también. ¿Quién soy yo para cuestionar a ese hombre de fe llamado Job? Entonces verifique Hebreos capítulo 11 y si usted ve a Job ahí, fue un hombre de fe. Si no, sin embargo, este hombre se arrepintió de lo que dijo. ¿Cuántos saben que se arrepintió? Dijo que en polvo y ceniza se arrepentía. Dijo Job que, bueno, vamos a Job capítulo, los últimos capítulos. Fíjense, este hombre Job, lo que habló, en un momento dado se arrepintió de lo que habló. Si un hombre está hablando inspirado por el Espíritu de Dios, ¿ustedes creen que es sujeto de que se arrepienta? Por supuesto que no. Fíjense bien, Job capítulo 42, ahí vamos a leer. Versículo 3. Dijo Job: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Que no fue inspirado por Dios cuando Job dijo que prefería la estrangulación? Y acá dice que se arrepiente. ¿Cómo está eso? Primero fue inspirado y después se arrepintió porque Dios inspiró. No, lo que pasa es que lo que dijo, que cuando quería mejor la muerte, no fue inspirado por Dios. Por tanto, él, cuando Dios lo confronta en los últimos capítulos, del 38, 39 en adelante, ¿qué pasa con Job? Entonces sí dice: me arrepiento de lo que hablaba. ¿Por qué? Porque no lo entendía. Es decir, lo que Job habló en los primeros capítulos no fue hablado por el Espíritu de Dios.
Le voy a decir por qué es importante entender esto de la inspiración de las Escrituras. Porque en internet anda 101 contradicciones bíblicas. Así se llama, 101 contradicciones bíblicas. Si usted las lee, se va a confundir por si no sabe la base de la inspiración de las Escrituras. 101 contradicciones bíblicas. Y dicen, a ver, ¿por qué Dios dijo acá que no es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta? Y luego, ¿por qué en Génesis capítulo 6 dice que se arrepintió de haber hecho al hombre? A ver, explíquenme, dicen los ateos, algunos son escépticos, científicos. Dicen ellos, a ver, ¿dónde está la Biblia? Que todo se contradice en la Biblia. Es importante que usted capte esto, para que nadie lo agarre, en pocas palabras, si lo agarra uno de eso lo va a hacer temblar. Porque ¿qué le va a responder? Simple y sencillamente todo tiene una explicación bíblica. No hay nada que no tenga una explicación bíblica. Para ello entramos a la inspiración de las Escrituras, para que usted capte la manera en que Dios inspiró a los profetas la palabra de Dios, que viene contenida en este grupo de libros que se llama Biblia. ¿Ok? Entonces, 2 Timoteo 3:16 dice, en la versión Septuaginta dice, toda escritura por Dios inspirada, también provechosa para enseñanza, para reprensión, para corrección y para amaestramiento en justicia. Toda escritura por Dios inspirada. Todo lo que Dios inspiró, que está en este conjunto de libros, es provechoso. ¿Cuántos saben? Todo lo que Dios escribió es provechoso. Y en este grupo de libros está la palabra fiel de Dios, que nunca falla. Lo mismo que decía el hermano Juan el día de ayer, es importante que lo captemos, que entendamos que la palabra de Dios nunca le va a fallar a nadie. Pero si alguien está operando sobre algo que dijo un nombre en la Biblia que no fue inspirado por Dios, va a operar sobre el temor, sobre el miedo, sobre la duda, y eso no le va a traer fe a su vida. Pero si alguien está operando a través de lo que Dios inspiró en su palabra, entonces sí, dice Proverbios capítulo 4, que la palabra de Dios es vida a los que la hallan, y medicina también. ¿Se da cuenta que la palabra de Dios es medicina? ¿Por qué a muchos no les ha funcionado esta medicina? Porque la mezcla es como si agarrara medio litro de penicilina y luego le echara la mitad de agua. Y ahora sí se lo aventara. ¿Usted cree que le iba a funcionar igual a que se lo tomara con la misma sustancia activa como viene? ¿Usted cree que le iba a funcionar una medicina revuelta? No le iba a funcionar la medicina que se revuelve, no le funciona. ¿Por qué? Pocas palabras, no compres milagros. Ok. No le va a funcionar una medicina revuelta, una medicina que tenga más sustancia activa, o la original que debe llevar. Claro que no le va a funcionar de la misma manera. Igual en la Biblia, cuando usted la mezcla con religión, tradición, reglas, y no nada más con eso, la combina con un poquito de ignorancia, la combina con un poquito de lo que dijo, la frase que dijo aquel ungido enfrente. Entonces, en esa frase ungida desde el frente, se lo está llevando a la tumba. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Inspirado por Dios, hermano. ¿Será? Job capítulo 1, por ahí viene eso. Versículo 21, 23, 24. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Inspirado por Dios, este hombre llamado Job dijo que Dios da la vida y Dios la quita. ¿Será algo inspirado por el Espíritu Santo, hermano? ¿O fue un hombre desesperado hablando? Un hombre que iba al baño desesperado. Estos hombres, o sea, yo no entiendo por qué tienen a los profetas, o sea, ok, fueron inspirados, o sea, los profetas fueron usados por Dios grandemente, ¿verdad? Pero algunos cometieron errorcitos como Moisés, y ahorita los vamos a ver. Para que usted capte la situación. Vamos a Éxodo. Éxodo capítulo 4. Esto es importante que usted capte esta enseñanza para que cuando lleguen a su vida las 101 contradicciones bíblicas no lo haga tambalear. Porque en esas 101 supuestas contradicciones, yo no creo que la palabra de Dios se contradiga, yo no lo creo.
¿Usted lo cree? La palabra de Dios no se contradice. Dios jamás va a decir algo que se contradiga a lo que Él mismo es, a su esencia. Jamás. Pero sí creo que seres humanos que contribuyeron con Dios pudieron haber tenido ciertos errores. Éxodo capítulo 4. ¿Ya lo tienen? Todo esto es una base para captar que toda escritura que fue inspirada por Dios es útil. Toda escritura que fue inspirada por Dios es útil. Toda escritura inspirada por Dios es útil. Es decir, la escritura que viene aquí que no fue inspirada por Dios, como Job, no le va a ser útil. Éxodo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Moisés estaba en una situación muy complicada aquí. Ya se había matado a un egipcio, se había ido durante 40 años, a los 80 años regresó este hombre, Dios le habló en una zarza, etcétera. Ya le dijo Dios: bueno, te he designado para que tú seas el que saques al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Entonces ya Dios le está hablando a Moisés. Y cuando tú te presentes delante de Faraón, te vas a presentar con señales, prodigios, poderosos, para que Faraón deje ir a mi pueblo. Pero le dijo Dios a este hombre llamado Moisés: tú vas a hacer unas señales que yo te voy a indicar. Y aquí viene. Éxodo capítulo 4, versículo 2. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. 3. Él le dijo: échala en tierra. Y él echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. 2. 4. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. 5. Por esto creerán que te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, aquí que su mano estaba leprosa como la nieve, y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, aquí que se había vuelto como la otra carne. ¿Cuántas señales van ahí? Una, que la vara se iba a convertir en culebra, y la otra que iba a meter su mano, la iba a sacar, iba a ver leprosa, la iba a volver a meter y iba a salir limpia. 2 señales. Luego dice el versículo 6. No, el versículo 7, el 8. Dice: si aconteciere que no te creyeren ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no te creyeren esas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y serán sangre en la tierra. 3 señales. ¿Estamos de acuerdo? La primera señal era que la vara se iba a convertir en culebra. La segunda, por la mano, ¿no? Leprosa y no leprosa. La tercera señal, que iba a sacar agua del río, la iba a depositar en la parte de afuera. A eso quiero que pongan mucho atención en esto. Versículo 9. Si no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río, las derramarás en tierra. ¿Qué iba a hacer Moisés? Iba a agarrar el agua del río y la iba a sacar ¿a dónde? La tierra. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, verdad? Entonces, aquellas aguas, dice, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y serán sangre en la tierra. ¿Qué iba a pasar con el agua que él iba a sacar del río? Lo iba a depositar afuera, y ese agua que él depositó, o ese cubetito de agua, pues se iba a convertir en sangre. ¿Verdad? Que era muy sencillo las 3 señales, ¿no? Lo que no era muy sencillo era presentarse ante Faraón después de haber matado a un siervo de él. Ok, entonces fíjese bien. 3 señales, ¿estamos de acuerdo? Con esas 3 señales Dios iba a manifestar su poder para que Faraón dejara ir al pueblo de Israel. Si no te creen a las 2 primeras que dijo Dios, a la tercera te van a... ¿Qué pasa? ¿Qué hizo Moisés después de ello? ¿Cumplió Moisés cabalmente con lo que le dijo Dios? ¿Hizo la voluntad de Dios Moisés? ¿Fue obediente este hombre? Vamos a verlo en el capítulo 7. Ya lo tiene Éxodo capítulo 7, versículo 6 en adelante. Fíjense bien lo que dice el versículo 6.
capítulo 7 de Éxodo. E hizo Moisés y Aarón como Jehová le mandó, así lo hicieron. ¿Qué dice ahí? Que hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Esa es la Reina Valera antigua, ¿verdad? 1865. ¿Qué dice? Que estos hombres cumplieron cabalmente lo que Dios les dijo. ¿Sí o no dice eso? ¿Sí o no? Pero veamos más adelante a ver si es cierto que cumplieron. Versículo 7. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón nos respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Otra vez, ¿qué dicen? Que hicieron como Jehová les había mandado. Muy obedientes los chamacos, ¿verdad? Fíjense bien lo que dice. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también, ¿qué hicieron? En pocas palabras, en el caso de Faraón, de Moisés y todo ese rollo de las plagas, ¿quién estaba interviniendo aparte del poder de Dios? Hechiceros, brujos, y esos no vienen de Dios, creo. ¿Quiénes participaron además? Brujos y hechiceros, ¿de quién venían? De parte del diablo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Se ve una confrontación de poderes, para que me entienda ahí. Éxodo capítulo 7, versículo 12. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció. Y no los escuchó como Jehová lo había dicho. 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón se ha endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová: en esto conoceréis que yo soy Jehová, y aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Eso le dijo Moisés a Faraón. ¿Qué le dijo? Que iba a agarrar la vara y iba a golpear el río. Una pregunta: ¿esa instrucción se la dio Dios? No. ¿Qué le dijo? Agarra agua del río, hijo mío, se va en Tito, échala afuera. Cuando tú le eches afuera frente al Faraón, se va a convertir en... Esta parte que viene aquí es importante que usted lo entienda. Esta parte que viene ahí fue inspirada por Dios, hermano. Dios cambió de opinión y le dio otro procedimiento a Moisés. Entre sus grandes misterios, Dios cambió de opinión. Éxodo 7, 17. Así ha dicho Jehová. ¿Cómo dice? Así ha dicho. ¿Sí o no? Dijo Moisés que decía Dios: en esto conoceréis que yo soy Jehová aquí, que yo golpearé con la vara que tengo en mi mano. A ver, Señor, ¿tú golpeaste el río con tu vara o fue Moisés? Así ha dicho Jehová: yo golpearé con mi vara el río. ¿Quién fue el que golpeó el río? ¿Moisés o Dios? ¿Y por qué dice que era Dios el que estaba diciendo que iba a golpear con su vara el río? Ese es un tip muy importante. Yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, etc. La pregunta que yo le haría a ustedes: ¿cuándo Moisés hizo la segunda señal? No aparece la segunda señal por ningún lado. Búsquelo por donde quiera, no lo vaya. Moisés jamás hizo la segunda señal. ¿Qué le dijo? Mete tu mano, por favor, Moisés, hazlo. Sácala delante de Faraón, va a salir leprosa. Vuelve a meter Faraón, Moisés, y va a salir limpio. ¿Cuándo hizo esa señal? ¿Cuándo la hizo Moisés? Nunca. Y no nada más no hizo la segunda señal, sino que aparte no hizo lo que Dios le dijo, que sacara el agua del río y la depositara afuera para que se convirtiera en sangre. ¿Qué
hizo Moisés? Golpeó el río, órale, conviértete en sangre todo. 18. Después que golpeó el río, siguió Moisés. Y los peces que hay en el río morirán y dará el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. 19. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre los ríos, sobre los arroyos, sobre los estanques y sobre todos los depósitos de agua. Órale, Moisés, váyanse sobre todas las aguas, hasta por los carritos de agua de beber a los egipcios. Eso le dijo Dios. ¿Habló Dios en ese momento, hermano? Pues fue a un ser humano que iba al baño, llamado Moisés. Yo creo en la fidelidad de Dios en su palabra. Yo creo que cuando Él dice algo, lo cumple. Si Él te da una instrucción, Él lo hace. Por eso dejó su palabra. Lo que sí creo es que hay errores humanos, no errores de Dios. Dios jamás comete un solo error. Errores de percepción, de comunicación, errores de que no querían hacer las cosas porque dijo: Señor, soy de tarde a hablar, le dijo a Dios. Oye, pero si fue instruido por su mamá durante varios años, creo, por ahí Moisés, entre el pueblo Israel. Sabía el hebreo, no mira que no lo sabía. Sabía el hebreo Moisés. Tan es así que se fue 40 años por allá, lejos, ¿no?, del pueblo real. Pero Moisés sabía el hebreo porque dice en Hechos que estuvo con su mamá, o más bien se le quedó otra vez con su mamá, ¿no?, que lo cuidó durante varios años y aprendió hebreo. Es decir, Moisés conoció el idioma. Eso dice Hechos, ¿no? Verifíquenlo. ¿Qué pasa en este caso, hermano? A ver, fue inspirado por Dios que en lugar de que Moisés sacara el agua del río, empezara a golpear el río, y no conforme con eso se fue a los estanques, a los arroyos, y todo se convirtió en sangre, y luego salieron los peces y hubo hediondez, y etc. Todas esas consecuencias, ¿qué fue? De la desobediencia de un hombre que no actuó conforme Dios le dijo. ¿Por qué creen que Moisés no pasó a la tierra prometida después de 120 años? ¿Por qué creen? Fíjense bien, yo no excuso a ningún ser humano. El único que puedo decir que es fiel es Dios. Pero creo que seres humanos han cometido errores en todos los tiempos. Hasta yo he cometido errores. Todos en un momento hemos cometido errores. Pero jamás voy a defender a un hombre, siempre voy a defender a Dios. Muchos dicen por ahí que Dios no ocupa el que lo defienda, hermano. Pues con tanta barbaridad que andan diciendo de él, por Dios, nosotros somos la voz aquí en la tierra de Dios. ¿Cuántos saben? A ti te dijo que predicase el evangelio, no te dijo que abandonar un ángel a predicar. Ustedes van a predicar el evangelio. Ustedes van a enseñar en un momento dado cuando sean maestros. O sea, ya son algunos que están enseñando. ¿Quién va a hablar? ¿Va a hablar usted? No va a hablar Dios. Entonces, cuando enseñamos la palabra de Dios, debemos de ser escudriñadores y entender muchas cosas que hay en la palabra. ¿Cómo se explicó? A ver, ¿qué fue lo que dijo Dios? ¿Por qué lo dijo? ¿En qué historia lo dijo? ¿En qué contexto? ¿Me aplica a mí? ¿No me aplica? Todo eso tiene usted que entender. Y no dejarse basar en una sola traducción. Y esto es la palabra de Dios, hermanos. ¿No? Entonces, ¿qué? ¿Dios la regó o fue Moisés? No se me va a ofender con un hermano en Culiacán. Híjole, ya me quitaste a Job, mi ídolo, y ahora me estás quitando a quien más admiro. Casi con una lágrima corriéndole acá. Moisés. El caso es que este hermano se molestó porque yo hablé contra Moisés. Pero fíjese bien, siempre debemos de entender que debemos de hablar la palabra de Dios y lo que Dios dijo. No los errores que cometieron ciertos seres humanos cuando inspiraron la palabra. Cuando Dios habló a través de ellos recibieron un mensaje. Hay diferentes maneras en que la palabra se inspiró. No creo que nada más siempre hablaba por parte del profeta y el profeta escribía, ¿no? Había otra gente que percibía o escuchaba lo que el profeta estaba diciendo y lo escribía también. Existían o existen más bien las tradiciones orales. Para cuando los judíos escudriñan la Tanaj o el Viejo Testamento, que usted le llama el Nuevo Testamento, Viejo Testamento, ellos le llaman Tanaj. La Tanaj para ellos no nada más es los profetas y la Torah o la ley, el Pentateuco, los primeros 5 libros. Ellos utilizan otra ley que también se llama la ley oral. ¿Sí sabían?
Ellos no nada más agarran la Torá o los profetas, ellos agarran algo que se llama Mishnah o Talmud, también que es lo mismo, que es una recopilación de las tradiciones orales de ellos. Es decir, cuando habló Adán por allá, o Dios le habló a Adán le retransmitió muchas cosas al papá de Noé, porque todavía alcanzó a vivir en la época del papá de Noé. Obviamente el papá de Noé le retransmitió algunas cosas, bueno, pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Qué les parece? Bueno, hasta ahorita estamos viendo algunas, no errores de Dios, no errores de la palabra de Dios, pero sí inconsistencias en los seres humanos. ¿Cuántos saben? Moisés no cumplió su cometido de hacer las cosas que Dios le dijo a través de su palabra. Nuevamente, 2 Timoteo 3:16 dice, en la versión Septuaginta, toda escritura por Dios inspirada es provechosa. Toda escritura por Dios inspirada es provechosa. Vamos a 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. 2 Pedro 1:19. Dijo el apóstol Pedro, tenemos también la palabra de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en estar atentos, como antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero en la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto. Fíjense bien la instrucción del apóstol Pedro. Entendiendo primero esto. Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Cuántos saben eso? Ninguna profecía de la Escritura. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de... ¿Pero de qué está hablando, hermanos? ¿Está hablando de todos los hechos, acontecimientos que sucedieron? ¿O está hablando de profecía? ¿Está hablando de la Biblia? ¿O está hablando de profecía? Díganlo otra vez. Ninguna profecía. Estoy haciendo una diferencia entre Biblia y profecía, para que me entiendan. Biblia y palabra de Dios. 2 Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía, no estoy diciendo nunca la Biblia fue traída por voluntad humana. No estoy diciendo la Biblia. ¿Verdad que no dice la Biblia? ¿Está hablando de qué? Profecía. Nuevamente, 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero ¿qué fue inspirado por el Espíritu Santo? La profecía. Nuevamente, ¿qué fue inspirado por el Espíritu Santo? La Biblia, la profecía. ¿Está captando? Única y exclusivamente la profecía. Pero en la Biblia se contienen diferentes cosas, no nada más profecía. No nada más profecía existe en la Biblia. Eso es importante que lo entienda, Si ya después de todo esto usted quiere creer que todo fue inspirado por Dios, pues ya, yo lo respeto, ¿no? Lo respetamos, seguimos adelante. Y en un momento dado, si usted cree que Jehová dio y Jehová quitó, pues nos echamos un café, ¿qué les parece? Pero usted dentro del ataúd y yo fuera, a su funeral. Porque si usted cree que Jehová dio y Jehová quitó, está mal. Se nos va a la tumba. Y yo muy tranquilo, pues hay unas galletitas, un cafecito, un refresquito. Vamos a la funeraria, los despedimos. Todos contentos y felices y seguimos adelante los que estamos en la tierra. Correcto. Usted es del área vida, eso dice la palabra de Dios. Usted es del área vida. Amén. Jesucristo ha venido para darle vida y vida en abundancia, no vida, no corta vida. No para que muera en un cárcel, en un hospital. Ni de pulmonía. Ni de herejía. No, eso no. Ahí le va. Dios habló por los profetas. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
¿Ya lo tiene? No. Que no sé cómo anda el tiempo ahí. Los voy a dejar medio centrados ahí, ¿no? Para que a lo mejor no vamos a concluir porque es un tema un poco larguito, pero en otra ocasión que vengamos ahí concluimos. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Dice, del versículo 1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quién habló? Por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Dice que habló, ¿cuántas veces? Dios habiendo hablado muchas veces. ¿Y qué más dice? Y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Habló? ¿Cuántas veces habló? Todas las veces que está en la Biblia, todo lo que está en la Biblia lo habló. No dice muchas veces. ¿Qué significa? Que no es todo. Mucho significa que no es todo, para que capte. Habiendo hablado muchas veces, significa que no todas las veces que habló Dios, o no todo lo que está escrito ahí en pocas palabras, fue hablado por Dios, para que me entiendan. No todo lo que está escrito fue hablado. Y hay muchas teorías de la inspiración divina. O sea, hay muchas personas que han pensado y tienen su teoría cómo Dios inspiró la Biblia, cómo Dios inspiró las Sagradas Escrituras, cómo Dios inspiró la palabra de Dios. Hay muchas teorías, si lo verifican en un momento dado se va a dar cuenta que hay personas que creyeron que hasta el mismo Dios les agarraba la mano. A ver, profeta Jeremías comienza a entrar ahí en la unción del Espíritu Santo y yo te voy a agarrar la mano, Jeremías. Está Jeremías. Bueno, esa es una teoría de la inspiración que se llama mecánica, creo. Hay otros que creyeron que nada más Dios inspiró solamente una parte y la otra parte fueron hechos sucesos o acontecimientos que acontecieron en un momento dado. Cuando por ahí en Josué capítulo 10 dice en la Biblia que el sol se paró, ¿eso fue inspirado por Dios, hermano? ¿Qué pasó ahí con Josué? ¿O era solamente un hombre percibiendo que se ve parado el sol? Lo que él vio, eso lo escribió, ¿sí me explico? O sea, no significa que Dios inspiró a ese hombre para decir que el sol se paró. Él vio ese acontecimiento y solamente se registró. Es todo. No fue Dios inspirando ese hecho. Es algo que una persona lo percibió. Es como ahorita si hay oportunidad, oramos por algunos enfermos. Enviamos algunos pañitos a algunos enfermos. Hemos visto muchos milagros. Aprovechando eso. Traen algunas telas aquí, las ungimos y que se los enviamos a algunos hermanos, familiares que están enfermos, conocidos, para que sanen. Acá está una persona en casa porque tenemos un paño ungido y allá el Espíritu Santo hizo la obra y desaparecieron los quistes. Entonces, fíjese bien, si alguien viene y oramos por él, se ve un milagro que el Espíritu Santo es un milagro. De repente traía los pies planos y se le hizo andar con los pies. Impresionante, maravilloso. De repente empieza a escribir ahí. Oraron por el hermano Juancho, traía los pies planos y se le hizo una curvatura. El pastor impuso las manos, o otro hermano impuso las manos y se dio un largo a los pies. El pastor puso las manos. Luego de repente otro escribió, no, es que no fue el pastor. Fue otro hermano que pasó, pero tú no lo viste, que puso las manos, y solamente el pastor estaba declarando ahí la palabra. Pero fue otro hermano que oró por él, no fue el pastor. Y así comienzan las diferentes opiniones de lo que venía escrito a través de los profetas y de la ley. Existe la ley oral, así como existe la ley escrita, que se llama la Torá, los profetas. También existe la ley oral en los judíos. Es decir, hay otras personas percibiendo las cosas y ellos se les quedan en su mente, ellos lo retransmitían a sus hijos, los hijos a sus hijos, y así sucesivamente se iba retransmitiendo lo que ellos, o los acontecimientos que ellos veían. No todo es Torah, no todo es escrito, para que me entiendan. Por eso existe el que se llama el Talmud actualmente. El Talmud recopila en pocas palabras toda la tradición oral, así le llaman ellos. Todo lo que los padres vieron, vivieron, y eso lo retransmitían, y eso ellos iban, en pocas palabras, en un momento dado se escribió eso, para que me entiendan. Entonces los judíos no nada más agarran lo que usted agarra el Viejo Testamento, ellos agarran también algo que se llama Talmud. Es válido.
porque es palabra de Dios retransmitida a través de generaciones, a través de que el Padre le dijo al Hijo, el Hijo le dijo a su Hijo, etc. Y es palabra de Dios, pero oral, que en un momento dado se escribió, se recopiló en algo llamado el Talmud. Existe uno que se llama la Mishnah, que esa era la tradición oral. Se escribió en un momento dado, se le dio a una parte a Moisés, pero de la Mishnah se llamó, estos nombres son raros, ¿no? La Gemara, que viene siendo la interpretación de la Mishnah, o sea, es decir, hubo eruditos que empezaron a investigar, y dijeron, esto es correcto, esto no, y dieron sus comentarios. Y eso, a fin de cuentas, forma lo que se llama el Talmud. Son nombres raros, ¿verdad?, que aquí no los hemos escuchado, pero para los judíos muy normales. No, hermano, yo nada más agarro mi Viejo Testamento, es todo lo que hay en la Biblia, hermano. La única palabra de Dios, no, la Mishnah es palabra de Dios, pero en ellos nada más ellos la usan. Los cristianos no lo usamos, pero para ellos es válida. Y lo voy a decir porque ahorita hay varias cosas que vamos a hablar de ellos. No sé cómo anda de tiempo ahí. ¿Ya? ¿Ya venció? Pues los voy a dejar medio centrados. Lástima, Margarita. Vamos a... ¿Cuánto quedará por ahí? Te quedaba. Bueno, entonces lo importante es que usted entienda todo esto, que existen hechos, acontecimientos, y que no es Dios el que falla, no es Dios el que cambia, sino más bien son cosas que sucedieron y que se registraron también. Le voy a dar en términos generales solamente esta información. ¿Cómo se inspiraron las escrituras o lo que está escrito en la palabra de Dios? Más bien, lo que está escrito en la Biblia, ¿qué es lo que contiene la Biblia? ¿Le gustaría saber qué es lo que contiene en términos generales? Fíjense, contiene las palabras proféticas, Dios hablando directamente al profeta. Estoy hablando de regularmente Viejo Testamento, ¿no? Pero también existe la palabra profética, donde había otras personas, terceras personas, que escuchaban lo que el profeta decía, lo escribían y lo retransmitían. 3. Existen las palabras proféticas que se retransmitieron a través de las tradiciones orales, es decir, mi abuelito vio que Moisés hizo esto, y me lo vino contando a mi papá, y mi papá me lo contó a mí, y yo se lo conté a mis hijos. De esas 3 formas hay profecías. También Dios hablando a través de visiones a los profetas, Dios hablando a través de visiones. Dios también hablando a través de simbolismos o de un sentido figurado de sucesos que ya pasaron. O sea, Dios hablaba, por decirlo así, de la vid, no de David, de la vid, me refiero al arbolito. Dios hablaba de la vid y quería simbolizar algo del pasado. Pero también habló, del futuro. Pero también habló en Isaías 14. Habló también del diablo. ¿Cuánto se habla del diablo? Cuando dice que el rey de Babilonia, lo habló como de un simbolismo, por ahí de un rey natural, y estaba hablando de quién? Del lucero de la mañana, ya que cayó. Del diablo, estaba hablando del pasado, a través del rey de Babilonia, es decir, de un simbolismo natural, habló del pasado.